Se acercan los días de finados o Ujanal Pishanov en Yucatán. Es por ello que hoy te explicaré qué significa cuando a una persona le dicen Siskap. Esta significa en español mano fría, ya que proviene de dos palabras de origen maya, sis, frío, y kap, mano. Seguramente en más de una ocasión te han dicho de la siguiente manera: Teche yanachoikule lejazo tumen siskabech. Tú limpiarás las hojas del plátano porque eres siskap. Se le llama así a estas personas que cuando participan directamente en el proceso de elaboración de este platillo tradicional llamado pip, chachaguá o pibilguá, según como se llame en tu región, no se cuece por más tiempo que pase enterrado. O también se le puede decir siskap a las personas que nunca han pasado o nunca han participado en el proceso de elaboración de este platillo. ¿Y cuál es la contra del siskap? Se cree que si se le pone una cruz de sal encima de la comida antes de enterrarse, este sí se cocerá. ¿Y a ti? ¿Cuál es el papel que te corresponde en casa en esta temporada de finados? Limpiar las hojas de plátano, porque si es así, seguramente eres un siskap, eres una mano fría. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.